A 31 minutos, anoche casi a la medianoche, radicaron una ponencia alternativa para la reforma a la salud. Esta es una poquito más moderada, buscando un término medio, no la reforma radical que quiere el gobierno, con un modelo fundamentalmente público. Hoy vuelve al Congreso de la República la discusión de esa reforma a la salud. Sí, señor. Fue firmada esta ponencia alternativa por 3 senadoras. Una es la senadora Norma Hurtado del partido de la U, la otra es la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y también la senadora Ana Paola Agudelo del MIRA. Finalmente no está la firma de la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, y esta será una vía con la que se intentará sacar adelante la reforma. Claro, recuerde usted que el argumento del gobierno era que supuestamente se había hundido la reforma de la legislatura pasada, la reforma a la salud, sin discusión. Eso no es cierto, pero aquí buscan una tercera vía, un tercer camino. El tema de fondo, Néstor, es que sea con la reforma del gobierno o con esta reforma alternativa, no hay plata. Al final no hay recursos para sacar adelante lo que están proponiendo. Y obviamente la que radicaron anoche, la de la senadora Norma Hurtado, tiene ciertos matices al tema de las EPS, que las deja vivas, al tema de los giros directos de la ADRES y al tema de cómo es el modelo alrededor de la atención primaria, que son los famosos CAPS, en los que quiere e insiste tanto el gobierno nacional. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. A las 10 de la mañana comienza el debate de la reforma a la salud y ayer a las 11:30 de la noche fue radicada la ponencia alternativa en la Comisión Séptima, firmada por las senadoras Norma Hurtado del partido de la U, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y Ana Paola Agudelo de MIRA. Así las cosas, tendremos 3 ponencias, la de archivo del Centro Democrático, la positiva apoyada por la coalición de gobierno y esta. Las senadoras están proponiendo, dicen ellas, una salida distinta, seria, estudiada técnicamente y financieramente viable a la crisis del sistema, sin desconocer la necesidad de avanzar en un sistema de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. La diferencia se nota desde el primer artículo. Mientras el gobierno dice que el objeto de esta ley es transformar el sistema, el texto establece que hay que reformarlo y no solo con entidades públicas, sino también con privadas y mixtas. El texto de Cámara, por ejemplo, decía que la ley busca un sistema de aseguramiento social en salud. Aquí se habla, en cambio, de una gestión integral en salud que incluye la gestión del riesgo financiero y actuarial, la articulación de los servicios, la garantía de calidad y la gestión operativa y logística. Aquí el riesgo financiero correría por cuenta del gobierno nacional y el riesgo en salud por parte de las gestoras, que serían el reemplazo de las actuales EPS. El objetivo aquí es limitar los superpoderes que el gobierno le quiere dar a la ADRES, a la Administradora de los Recursos de la Salud, pero también limitar un poco el papel actual de las EPS. Es decir, las EPS en esta propuesta no manejarían directamente la plata del sistema, pero se encargarían de hacer auditoría y de ser ellas quienes autoricen a la ADRES realizar los pagos a los prestadores. Se habla también de establecer un cálculo técnico de la unidad de pago por capitación y crear un mecanismo especial de crédito para que el sector salud se ponga al día con las deudas. El gobierno está jugado a fondo por esta reforma y ya el presidente Petro ha dicho públicamente que no va a salvar más EPS. Previo a este debate se hicieron 8 audiencias públicas, 3 mesas técnicas y se entregaron 6 conceptos del Ministerio de Hacienda que, según el gobierno, respaldan la reforma a pesar de las críticas por su costo. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pone en duda la voluntad política de la Comisión Séptima. Lo que veo mal es la voluntad de los congresistas, porque esos 8 torpemente una vez hundieron la reforma laboral de forma rápida, sin discutir. Entonces ahora se las quieren tirar de vivos, buscando que nosotros seamos los bobos, y entonces lo que están haciendo es dilatando y dilatando y dilatando. A las 10 de la mañana entonces arranca este tercer debate de la reforma a la salud. Marcela Peña, Blue Radio. Dentro de 2 horas largas. Marcela, 7 de la mañana, 36 minutos. Néstor, una precisión, señor. Sobre esta ponencia. Desaparecen las EPS y se convertirían en gestoras de salud y vida en esta ponencia alternativa. Las EPS no existen más, según esta ponencia. Que es básicamente lo mismo del gobierno. Mismo que quiere el gobierno. Gravitando alrededor de esta discusión sobre el sistema de salud en Colombia, están las denuncias del presidente Petro de que en la nueva EPS, que es la más grande de Colombia, se perdieron 5 billones de pesos, razón por la cual hay 4 de sus directivos de la EPS llamados a juicio. Camila Carvajal.
Sí, señor Néstor, y hoy cuando vuelve la discusión sobre el futuro de esa reforma, que es de las más importantes para el presidente Gustavo Petro, el de la reforma a la salud, cobra mucha más fuerza el futuro de las EPS, entre ellas Nueva EPS, que es la EPS más grande que hay en Colombia. Recuerde que Nueva EPS hoy tiene casi 11.5 millones de afiliados, y de esa EPS es de la que habla el presidente Gustavo Petro, no solo en sus denuncias para decir que hay corrupción en el anterior y en el modelo como se venía haciendo antes de las intervenciones obligadas y ordenadas por la superintendencia, sino que también ha sido el caso de Nueva EPS, el que tiene en apuros, en problemas a 4 de sus exdirectivos, que fueron ya citados a juicio, que fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación en medio de una investigación donde el gobierno dice que aquí se perdieron hasta 5 billones de pesos y que por eso tienen que ser investigados. Aquí hay una acusación de peculado y todo parte por facturas ocultas. Dicho de otra manera, la acusación es que se habría maquillado el informe, las finanzas de la Nueva EPS para garantizar que se siguieran recibiendo los recursos, la plata, a través de la ADRES, el gran banco de la salud. Los 4 nombres son el presidente de Nueva EPS desde el año 2009 hasta el año 2023, José Fernando Cardona, el ex vicepresidente financiero, Juan Carlos Izaza, el exgerente de contabilidad, Edgar Pedraza, y finalmente el exgerente de cuentas médicas, Fabio Antonio Peralta. ¿Qué dicen en esta investigación? Lo que avanza la Fiscalía para intentar comprobar esta denuncia del gobierno es que se perdieron 5 billones de pesos entre esos años 2019 y 2023, aparentemente ocultando facturas, prestación de estados financieros ficticios y también un desvío o mala destinación de los recursos de la salud, que al final son también plata pública porque hace parte de todo el sistema. Con esta acusación, insiste el presidente Gustavo Petro que esta es la prueba de que la plata en la salud se la robaron, y por eso la crítica situación hoy de Nueva EPS que está intervenida. Recuerde usted que el doctor Cardona estuvo en la presidencia de esta EPS de 2009 a 2023, luego nombraron a Aldo Cadena, estuvo por 4 meses, hoy él es el vicepresidente al frente de la salud de los maestros, y finalmente llegó la primera intervención donde el interventor fue Julio Alberto Rincón, esto en abril del año 2024, una intervención que ya fue prorrogada. Y entonces, Néstor, en medio de estas acusaciones, en el blanco de las acusaciones del presidente Petro está el que era presidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona, principal acusado por el mandatario de estos malos manejos, y al final a quien le piden explicaciones de qué pasó, según el gobierno, con 5 billones de pesos, billones con B. Así es, Camila, gracias. 7:39 minutos. Cuando el gobierno habla de EPS y habla de la plata que se desapareció, de los billones de pesos perdidos, el blanco es José Fernando Cardona, el objetivo, que fue presidente de la Nueva EPS efectivamente desde el 2009 hasta el 2023. Doctor Cardona, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a su grupo de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Blue. Doctor Cardona, su situación judicial es, usted está acusado en la Fiscalía, pero ¿está en libertad en este momento? Sí, claro. Yo estoy, y es un hecho, estoy acusado, pero hay que aclarar, y me parece importante aclarar que hay un relato paralelo a lo que es la realidad de lo que me está sucediendo a mí. La acusación que yo tengo es una acusación por las utilidades que se generaron entre el 2019 y 2023, que corresponden a 74.300 millones de pesos. En ninguna parte, ni de la acusación, ni de la imputación, se ha hablado de una pérdida de 5 billones de pesos. Eso es un relato que está tratando de incorporar por fuera, porque no es cierto que se hable de una pérdida, despilfarro o que yo haya tomado 5 billones de pesos. Pero lo más delicado es que se habla de robo y de peculado cuando lo que dijo, cuando presentaron la imputación en mi contra, mi abogado le preguntó al fiscal: señor fiscal, el doctor Cardona, de los 74.300 millones de pesos, recibió un peso, se cogió un peso, ¿tiene usted identificados que se ha llevado un peso? El fiscal responde: no, señor, no he dicho eso. Pero a ver, doctor Cardona, entonces aclaremos una cosa. Los 5 billones de pesos de los que habla el presidente Petro
insistentemente, ¿son qué? ¿Qué destino tuvieron esos 5 billones de pesos? Yo no sé, es un relato que está en redes y lo que dice el presidente. ¿Alguien se robó 5 billones de pesos? No, no, señor. Si ustedes se fijan, y bien lo anotaban anteriormente, hay una imputación, y la imputación dice que el presunto peculado es por 74.300 millones de pesos. Y le voy a contar, le preguntaron, ¿esos 74.300 se los llevó un tercero? Tampoco. ¿Esos 74.300 se los quedó algún funcionario? No, señor, no ha dicho eso. ¿Qué dijo el fiscal? Esos 74.300 quedaron en la nueva EPS como utilidades para enjugar pérdidas de ejercicio anterior, o sea, para pagarle a los prestadores, y quedó la plata en el sistema. Y entonces, doctor Cardona, ¿por qué le imputan el delito de peculado por apropiación? Ese tipo penal, eso es lo que está en discusión. No da lugar a dudas. Cuando usted le imputa peculado es porque alguien se robó la plata. Correcto, eso es lo que está en discusión, y eso es lo que y pueden consultar con mi abogado que puede explicar esa parte técnica, pero eso es lo que nosotros estamos defendiéndonos. La apropiación no existe, es la apropiación que quedó en la nueva EPS, y lo pueden leer tanto en la imputación como en la acusación. Los recursos de los cuales a mí me están investigando y me están juzgando, me van a juzgar porque ni siquiera corresponden a 74.300 millones de pesos que quedaron en la nueva EPS para pagar deudas de la nueva EPS. Ni un solo centavo me tomé yo, ni alguno tercero, ni nadie que de esa plata, ni de ninguna plata de la nueva EPS. Yo llevo 30 años de gestor en el sector salud, desde médico rural en el Bichada hasta ahorita, y es mi primera investigación penal en toda mi historia laboral. Y vienen y tienen ese tema, y aquí hay un relato muy complejo, porque evidentemente... Pero, doctor Cardona, alguien, usted que fue el presidente de la nueva EPS, alguien se pudo haber robado, no digo 5 billones de pesos, sino los 70.000 de los que habla la Fiscalía. No, señor, y ha investigado a fondo la Fiscalía, ha hecho todas las búsquedas correspondientes, y lo que pudo establecer es que había unas utilidades de 74.300 millones de pesos que ni siquiera, es que en esas utilidades, les aclaro a los oyentes, no se construyó una clínica, no se construyó un hotel, no hubo canchas de golf, no se repartieron dividendos, se utilizaron para enjugar pérdidas de ejercicio anteriores, para pagar las deudas. Y uno está en este berenjenal, pues tratando de defenderse y explicar que eso que quedó en la nueva EPS. Sí. Doctor Cardona, en su administración, porque además vino el informe de hace unos días de la Contraloría que habla de estados financieros alterados, de ocultamiento de facturas, ¿eso es cierto? ¿Usted ocultó facturas o presentó deliberadamente unos estados financieros falsos? No, vea, el informe que hace la Contraloría lo dice muy claramente. Dice que recibió 4.524 archivos, realizó entrevistas e inspecciones y tomó evidencias de entre el 2022 y el 2025. Y las conclusiones a las que llegó fueron: 1, que los anticipos se incrementaron en 3.4 billones de pesos. De 3.4 que estaban en el 2023 cuando yo estaba, a 15.27 billones de pesos sin legalizar en el 2025. Que había facturas sin revisión en la EPS a julio de este año por 22.737.247 facturas pendientes por procesar, por un valor de 22 billones de pesos. Y que de ellas, como si todo hubiera el 97 por... En la nueva EPS hasta cuando usted fue presidente. No, pero lo que quiero resaltar es que están tratando en el relato que se quiere poner, es como si la situación compleja que está viviendo el sistema, la necesidad de reforma y los problemas que tienen los usuarios hoy de las intervenidas y de la nueva EPS es un problema de José Fernando Cardona en ese relato. Y que no hay, pero, el problema le entendería si el relato fuera político del presidente de turno, del presidente de la República,
Pero en el mismo relato, por otro lado, que me parece también justo decirlo, está la Contraloría, que encontró unas irregularidades. Y está Pero la Fiscalía. Contraloría no ha dicho, discúlpeme, Néstor, la Contraloría no ha dicho en ningún momento que yo haya ocultado en el informe, en ningún momento, y usted lo puede revisar, que yo haya ocultado facturas. No. Lo que no lo dice en ninguna parte del informe. La Contraloría no dice La Contraloría, que alteraron no, estados señor. financieros en los últimos No, años. señor. No, señor. Pero no la- lo dice la Contraloría. pero la Fiscalía sí está. Que ocultaron facturas. No, señor. No, señor. Eso lo dice la Fiscalía Sí. y es lo que está por probarse y lo que estamos para probar. Pero en ningún momento la Contraloría ha dicho eso, Néstor. Las irregularidades que denuncia la Contraloría que se han cometido en los últimos años, ¿de dónde salen? Corresponde a una inspección de policía judicial que hizo ahorita en julio, que recibió todos los archivos y que concluyó que había una situación compleja en la nueva EPS que tenía que ver con los anticipos, que tenía que ver con los pasivos, que tenía que ver con los con que contratos que ellos no tenían legalizados y una situación. Y cuando uno revisa a qué corresponde lo de las facturas sin procesar, el 97% son de este periodo. Lo que tiene que ver con los anticipos pasaron de 3.4 a 15 billones de pesos y en ningún momento en el informe, y usted lo puede revisar con su equipo y revisar juiciosamente, no dice lo que usted me está diciendo. Sí, Sí, doctor Cardona. No es cierto, perdón. Lo ha dicho la Fiscalía y es lo que estamos nosotros en el proceso. Pues, Doctor Cardona, eso es lo que me estoy defendiendo. La Fiscalía no dice que hay 22 millones de facturas sin auditar, que suman 22 lo millones dice de la pesos. Contraloría. Lo dice la Contraloría en el informe que entregó en julio, sí señor, pero termina diciendo que el 97% de esos 22 millones sin auditar, el 97% corresponden a las vigencias 2024-2025. Lo dice ahí mismo. La Contraloría no dice que hay millones de facturas duplicadas. Sí, señor, pero lo vuelvo y les repito, lo que dice la Contraloría, después de que dice eso, dice... el 97% corresponde a las vigencias 2024-2025. Sí. Esas Eso lo dice. facturas se duplicaron. ¿Sugiere la Contraloría que la contabilidad no refleja la realidad financiera de la nueva EPS? No sabría decirlo porque eso no es lo que el informe que el reporte de la Contraloría que entregó eso, pero en la Contraloría fue absolutamente clara en mostrar los hechos que le acabo de comentar. Doctor Cardona, eso lo dice realmente el escrito de acusación de la Fiscalía, que dice que usted avaló entre el 2019 y a 2023 los estados financieros que no reflejaban realmente lo que estaba pasando en la nueva EPS, y dice que esa actuación habría facilitado justamente la renovación de la habilitación de la entidad en el 2023. ¿Qué respuesta tiene usted ante esta, que es la acusación ya que lo lleva finalmente a juicio, o por lo menos en la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio? Lo que les estaba contando, que en ese sentido estaban diciendo que los estados financieros no correspondían, que había 70.300 millones de pesos de utilidades y que las utilidades se utilizaron de manera indebida y que había un peculado. Entonces lo que yo respondo es, no es cierto, y eso está por probarse. Apenas es que a mí me están condenando sin que lleguemos a la etapa en que me muestren las pruebas, los testimonios y las cosas. Y aquí todo el mundo ha salido a condenarme cuando hay simplemente un proceso en curso que claramente muestra que no he tomado un peso, que los 74.300 millones de pesos que me endilgan de un peculado, no tomé un solo peso, no se lo llevó un tercero, ni un funcionario que estaba con nosotros. Entonces, eso tendremos que
discutirlo en la etapa correspondiente. Son más de 3 delitos, doctor Cardona, pero quisiera preguntarle por qué la acusación en falsedad de documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos del sistema de salud y el peculado por apropiación, la Fiscalía da una argumentación, por ejemplo, en el escrito de acusación, entre otras cosas, diciendo que ustedes lo que estaban intentando era evitar la intervención con el maquillaje o con el camuflaje de esas facturas. ¿Cuál es la explicación a esa acusación de la Fiscalía? Vea, ustedes escucharon y vieron el fallo que se dio contra Sanitas. Cuando Sanitas le devolvieron la EPS, estaba clarísimo que hasta tanto, y así lo dijo la Corte Constitucional, hasta tanto no se resolviera el tema de la insuficiencia de la UPC, no podían decir que había que intervenir o no intervenir a Sanitas. Eso mismo ocurre, y decidir que hay que intervenir o no intervenir es una situación que tiene que ver con las condiciones propias de la organización, técnicas, financieras y administrativas. En lo que tiene que ver con el proceso específicamente de lo que usted me está preguntando, yo le solicitaría y le pediría que conectemos a mi abogado, que él le explica específicamente cuáles son los asuntos allí, porque me pongo a hablar de una cosa que es técnica jurídica y no sería, no estaría como en las condiciones para responder de la mejor manera. Doctor Cardona, no voy a llamar también a su abogado, yo creo que es suficiente escuchar su versión, pero cuando la Fiscalía lo acusa a usted de falsedad en documento privado, ¿de qué documento le están endilgando esa conducta? De los estados financieros, y es lo que estamos mostrando nosotros que no es cierto. Sí. Correcto, y al respecto ¿Y por qué supone usted Cardona, por esos estados financieros? ¿Y por qué supone usted, doctor Cardona, que la Fiscalía está acusándolo con unas pruebas, dice la Fiscalía tener unas pruebas contundentes contra usted y contra otros directivos de la nueva EPS? Néstor, eso es como lo que ocurre normalmente. Si alguien va y pone una denuncia, pues tienen que investigan y entra uno en el proceso correspondiente a explicar qué fue lo que pasó y cómo es que se entiende ese tema. Y efectivamente, según el artículo 147 del Estatuto Tributario, se pueden compensar pérdidas fiscales con utilidades de los 12 periodos gravables siguientes. Usted dijo, sin embargo, de los ejercicios anteriores, supongo fue un lapsus. Esos 74.300 millones son ganancias o pérdidas entre los años 2019 y 2023 y se usaron para compensar qué años exactamente, como para entender un poco más este asunto y de lo que estamos hablando. Vea, en el año 2019, yo no me acuerdo exactamente, pero lo que hacen es sumar las utilidades. La del año 2019, 10.000 millones, la otra 5.000 millones, etcétera. Y cada periodo se enjugaba las pérdidas de los ejercicios anteriores. Eso es lo que se hacía. 5.000 millones, 10.000 millones en los 4 años. Eso era lo que se tenía. Nunca se repartieron dividendos, nunca se utilizó para construir alguna cosa, nunca se dispuso de esos recursos simplemente para pagar las deudas del año anterior. Sí. A propósito de eso, doctor Cardona, ¿quién es o quién era hasta antes de la intervención el dueño de la nueva EPS? La nueva EPS pertenece el 50% al Ministerio de Hacienda y el 50% más una acción a las cajas de compensación. A usted en el año 2009, ¿quién lo nombró? La Junta Directiva. Sí, Junta Directiva. La Junta Directiva, sí señor. Digo porque en esa Junta Directiva hay unas personas que también les resultan antipáticas al presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, señor, pero los que me nombraron en el 2009, esos antipáticos que no le gustan a él, llegaron fue después. Los antipáticos, digo, que no son amigos del presidente Petro, ¿no fueron los que lo nombraron a usted? No, señor, no, señor. ¿Quiénes estaban en esa junta directiva? ¿Usted recuerda o ese nombramiento cómo fue? Estaban, a ver, yo trato de recordar. No me acuerdo, pero lo que sí le puedo asegurar es que las personas antipáticas que usted menciona no me nombraron a mí. Cuando yo digo personas antipáticas, son el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas
y el hermano del expresidente Pastrana, ¿no es verdad? No, el hermano del expresidente Pastrana no es de esta junta. Eso es el doctor Enrique. Vale. ¿Usted cree que la junta directiva de la nueva EPS tiene alguna responsabilidad en lo que está pasando hoy? De ninguna manera. Eso sí sería lo más infame que pueda existir. Además de la infamia conmigo, con ellos sería totalmente infame. Eso no tiene ninguna. Además, les digo, en este proceso no está la junta directiva. Doctor Cardona, pero entonces al final, ¿cuál es su teoría sobre los 5 billones de pesos? Porque usted aquí pues reconoce que está intentando defenderse de un proceso por unos 70.000 millones de pesos y por eso pues seguramente tendrá que responder y está respondiendo y demás. Pero ¿quién le quiere atribuir pérdidas superiores o recursos malversados por una cifra muy superior, por casi 5 billones de pesos? ¿Qué cree usted que hay detrás de esa diferencia en las cifras? Vea, hombre, lo que yo creo es que hay una circunstancia muy compleja en el sistema de salud. Un sistema que, como todos los sistemas del mundo, tienen presiones financieras muy importantes por el envejecimiento de la población, el aumento de la tecnología, las condiciones propias de la prestación del servicio, que están generando una presión financiera en todos los sistemas de salud del mundo, en el francés, en el canadiense, en el inglés, en todos los sistemas de salud del mundo hay problemas de gestión y de financiación. Aquí hay un problema estructural que el gobierno creyó que se resolvía apuntándole a las EPS y resulta que el problema es estructural, es un problema de financiamiento, de desfinanciamiento sectorial que va más allá de simplemente una situación de la EPS. Y en el relato quieren poner que el problema está generado por José Fernando Cardona y la nueva EPS y le tienen que poner una cifra de ese tamaño y ese volumen. Sí, doctor Cardona, usted fue presidente de la nueva EPS, que es la EPS más grande de Colombia, tiene más de 11 millones de afiliados, ¿verdad? Usted fue presidente de la nueva EPS. Nosotros recibimos 2 millones de afiliados del Seguro Social. Sí. Y los años que estuve pasamos de 2 millones a 11 millones de afiliados. Sí, ok, eso le quería preguntar. Teniendo en cuenta las cifras que son gigantes, las platas son gigantes, los afiliados son gigantes, hoy esa nueva EPS, después de año y medio de intervención, ¿funciona mejor? Los hechos son absolutamente contundentes en términos del deterioro que ha tenido la nueva EPS después de la intervención. ¿Y usted cree que ese deterioro tiene que ver con lo que usted ha llamado insistentemente en esta entrevista, el relato que quieren imponer? Yo lo que creo es que como no se asumió la problemática integral y se trató simplemente de justificar de justificar las dificultades de gestión en el nombre de José Fernando Cardona, pues no han podido pensar en que son los usuarios lo importante en este tema. Yo le voy a dar 3 datos. Cuando nosotros cuando se estaba gestionando, aún con los problemas del sistema y con los problemas que tenía la nueva EPS, en el 2023 nosotros hicimos alrededor de 232 millones de servicios y las quejas por medicamentos eran de 47.000, un número supremamente importante. Las proyecciones que hay para este año de las quejas por medicamentos, de acuerdo con la superintendencia, es que van a ser 278.000, 7 veces más de las que nosotros teníamos. Doctor Cardona. Sí, pero finalmente ya una última pregunta. La otra cifra perdón. No, siga adelante, doctor Cardona, discúlpeme que lo interrumpieron. Ok, la segunda cifra tiene que ver con los pacientes, la red y los problemas que han tenido la red. Ustedes han escuchado que hay plantones todos los días, etcétera. Nosotros no teníamos esa situación tan compleja. Y se refleja en otra cifra que es muy importante. A nosotros un lunes teníamos 1.014 pacientes por trasladar, porque en la red el paciente llegaba y necesitaba un sitio de mayor complejidad o un sitio donde le pudieran hacer la intervención. Y nosotros demoramos alrededor de 25 horas para ubicarlo. Hoy están amaneciendo
4.100 pacientes, 4 veces más. Y lo más delicado es que se están demorando alrededor de 4 días en ubicarlos, en promedio. Entonces, aquí hay un asunto que tiene que ver con las condiciones en las cuales se está gestionando. Y el último dato, en mi periodo de presidente de la nueva EPS, tuve 3 vicepresidentes de salud en 14 años. En estos 18 meses llevan 7 vicepresidentes de salud. Ustedes pueden explicarme, pueden entender cómo puede uno gestionar lo más importante, el core del negocio, el core de la EPS, que es el que da la línea, el que direcciona, que usted cada 2 meses tenga que cambiar de vicepresidente. Aquí hay un tema muy complejo. Claro. Pero ahí estoy yo en el cambio de centro. interventor, entre otras cosas. Claro, por el cambio de Sí, interventor. los cambios de pero interventores bueno, y todo. Sí, claro, pero quiero hacer una última pregunta, doctor Cardona, y volviendo, digamos, a la preocupación del tema que estamos hablando sobre el presunto peculado, quiénes eran los auditores contables suyos en esta época donde precisamente pues se absorben las utilidades o se enjugan las utilidades y tal como usted nos estaba contando, de los 73.000 millones de pesos. KPMG, nosotros teníamos a KPMG como auditor en el periodo y Deloitte. Sí, KPMG y Deloitte, que son firmas multinacionales de auditoría y consultoría, ¿alguna vez alertaron de que lo que ustedes estaban haciendo con las facturas estaba mal hecho? No, señor. ¿Ellos están vinculados o han sido llamados en el proceso en la Fiscalía? No, que nosotros sepamos, no. Vale, ¿Y ahí no hay entonces también unas preguntas para los auditores? Sí, pero esperaría uno que en el momento en que, lo más que este proceso, pues por eso les decía que sería muy importante hablar con mi abogado para explicar todo lo que significa un momento los momentos procesales, que no sabría explicarles. Vale. Es José Fernando Cardona, fue presidente de la nueva EPS durante 14 años, desde el 2009 hasta el 2023, responsabilizado directamente él y algunos miembros de la Junta Directiva de la nueva EPS de ese supuesto daño patrimonial del que habla el gobierno, no menor de 5 billones de pesos. Esta es la versión de quien está sentado hoy literalmente en el banquillo de los acusados. Doctor Cardona, gracias por esta explicación muy amable. Le deseo suerte. A ustedes muchas gracias. Gracias. 8:03. Estás escuchando